Estamos en vivo, estamos transmitiendo. Y así dice la Biblia. Que hay poder en la sangre. En la sangre que derramó por ti y por mí. Poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que derramó por ti y por mí. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre que derramó por ti. Hay poder en la sangre que Jesús derramó por ti, por mí, por ti. Hay poder en la sangre que derramó por amor. Hay poder, poder. Que derramó por ti. Hay poder, hay poder, hay poder. Damos gloria y honra al Señor en esta hora. Pedimos que esté perdonando cada una de vuestras ofensas, obviamente, porque todos fallamos en pensamientos, en palabras, en hechos, en omisión. Invocamos la presencia del Eterno, de Yod-Hei Vah-Hei, el sempiterno, ¿verdad? Por mediación del sumo sacerdote que está a la diestra de él, llamado Cristo Jesús, que murió y resucitó por ti y por mí. Ante él nos postramos, ante el Eterno nos postramos y decimos: Abba, Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque fallamos. Sé propicio a nosotros que somos pecadores. Fallamos todos los días. Y tenemos que recurrir, obviamente, todos los días a buscar presencia. Necesitamos hoy el pan. Danos el pan de cada vez nos caer en tentaciones. Líbranos como siempre tú lo haces, Señor. Esperamos los cielos abiertos y tu bendición fluyendo sobre cada uno de nosotros. Mira los que están por las redes sociales, los que estamos acá también privados. Bendícenos hoy y ahora en el nombre de Jesús. Vamos a compartir una palabra para que nos edifiquemos. Vamos a meditar en Dios. Una palabra que se me daba esta mañana con relación a la prueba, la cual compartí ampliamente por el chat en privado, ¿verdad? Y voy a lanzar una que otra pregunta para que ustedes vayan agarrando, ¿verdad? Vayan meditando en ella. ¿Es lo mismo una tentación que una prueba? ¿Cuáles son las diferencias marcadas entre una tentación y una prueba? Porque todavía hay mucha gente que confunde la prueba con la tentación, ¿verdad? ¿Qué es una prueba desde el punto de vista teológico o espiritual? Son preguntas que yo quiero que usted se lleve con la respuesta y no se le borre jamás. El Señor nos ayuda a retener, el Espíritu Santo ministra a cada uno de nosotros.
¿verdad? También, am, pregunta que surge también, otra pregunta, que yo sé que quizás en algún momento usted se la ha planteado usted mismo. Cuando en el libro de Santiago, ¿verdad?, específicamente en el capítulo 4, dice que tengamos sumo gozo, ¿verdad? Un pleno gozo, cuando nos hayamos eh, metido en diversas pruebas. Agarre la palabra diversas, parece que son muchas, ¿verdad? Y usted dice, pero ¿por qué a mí se salió una prueba y me metí en otra? Salgo de una y me meto en otra. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no tengo descanso, esto es permanente. ¿Qué es lo que pasa? No va a haber un momento donde yo pueda respirar. ¿A qué se refiere el escritor cuando digo esto? Que el Espíritu Santo nos está iluminando, nos está revelando con relación a estas palabras. Diversas pruebas. Las diversas pruebas pueden causar a un creyente desánimo, llevándolo a dudar de Dios. ¿Qué usted diría? No responda. Vamos a buscar esa respuesta del Espíritu Santo hoy. ¿Hasta qué punto Dios permite las pruebas a sus hijos? Hay un texto que dice, porque conjuntamente con la prueba el Señor nos dará la salida, etcétera, 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 etcétera. Cuando las Escrituras dicen, tengan por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia, que es una virtud necesaria para incluso la salvación, para todo y para toda bendición que nosotros deseemos alcanzar en esta tierra. Dice, la obra completa, para que tengamos como una obra completa, seamos perfectos y cabales, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es eso? Nosotros vamos a tratar de descomponer ese texto a su máxima expresión. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el Espíritu Santo. Hay tanta gente que trae el hebreo, el arameo, y todo lo que termina en eo, y a veces dejan la gente en el aire. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Mm? Dice, para que seamos perfectos y cabales sin que yo falte cosa alguna. Que a veces los creyentes, porque a veces los creyentes no quieren ser probados. ¿Ha experimentado usted en algún momento? Dice, pero Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta prueba? Y es que yo, Señor, no voy a tener un respiro. Mira esto, quítame este aguijón. Como el apóstol Pablo gritando ante Dios, diciendo, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta prueba, quítame este asunto. El Señor le dijo, basta, ten mi gracia, tranquilo. Yo soy quien estoy permitiendo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vámonos con la primera pregunta. Vámonos con la primera pregunta, y que el Espíritu Santo me ayude a interpretárselas a ustedes, porque yo sé que también yo seré edificado, señores. La primera pregunta dice, ¿las pruebas pueden cansar a un creyente y hacerlo dudar de Dios? ¿Qué usted dice, amado, por aquí? Vamos, quiero mano levantada. ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? Con mano levantada. Levánteme la mano. ¿Qué usted diría? ¿Pueden las pruebas cansar o no a un creyente? ¿Mm? Llevándolo a dudar de Dios. Levante la mano, hermano, no tenga pena. Yo sé que a usted le ha sucedido. Usted dice, ¿está cuándo? Estoy cansado de él. La cosa. Ahí está la hermana. ¿Y por qué, hermano? Diga algo. Sí nos cansa y nos entra el desánimo, pero no dudar de Dios. Yo, por lo menos, yo no he dudado de Dios, pero sí he cansado de que a veces cuando uno no aprende la lección la tiene que repetir, ¿verdad? Ok, déjelo ahí, gracias. O sea que cuando... Tenemos que volver a pasar. Exactamente, cuando nos entra el desánimo, ¿verdad? Queremos abandonar y tirar la toalla. Entonces nos vemos reprobados. Como que dicen, mira, yo te puse un examen, usted está en la universidad, le pusieron un examen y todo no lo aprobó. Entonces usted tiene que ser enviado a extraordinario. O sea que cuando Dios te da la primera prueba, el hecho de que tú quemes la primera prueba no significa que ya te anuló el derecho de ir a la batalla o de tener la victoria. No, 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 no. Dios no trabaja como los hombres. Atención, si usted pensaba eso, saque eso de la cabeza. El hecho de que usted haya quemado una prueba no significa de que Dios le va a retirar la promesa. Es una prueba, señores. Solo están formando su carácter. Las pruebas son para alinearnos a nosotros hacia Dios, alinear nuestro carácter hacia Dios.
A veces hay cosas que no las entendemos. La prueba trae aparejadas situaciones que nosotros no las vamos a entender y ante esa situación no debemos abandonar, debemos seguir creyendo. Entonces, sí, obviamente pueden llevar a los creyentes, a los hijos de Dios, a momentos de debilidad, pero no necesariamente a perder la fe. No, hay quienes la pierden porque abandonan y dicen, yo no puedo seguir esto. Yo voy a esperar 20 años, esperando una promesa de parte de Dios. Y tú sabes lo que es que ya tengo tantos años, y que Dios me dijo en el año 1 y todavía voy por el año 1000. Exagerando un poco, ¿me entiendes? Y no recibo ninguna manifestación. Pero sí fue él que me habló, pero yo no veo nada. Señor, es necesaria la paciencia, la perseverancia. Es necesaria la insistencia. Es necesario persistir, es necesario insistir y no desmayar. Bendito sea Dios. La Biblia muestra ejemplos reales. Una es el hecho del libro de Job. Dice que Job sufrió intensamente y llegó a cuestionar. Para que usted crea que no, que soy yo que estoy cuestionando a Dios. Miren, Job, lee el libro. Yo lo invito a leer. Job habló hasta por los poros. Pero Dios lo culpó de todos esos cuestionamientos que él hizo. No, era una prueba. En medio de la prueba se permiten algunas dispensas y no es verdad que Dios le va a tomar en cuenta todos los disparates que un hombre hable cuando está atravesando por un dolor. Usted ha visto cuando a una persona está maullando cuando tiene un dolor. ¡Ay! O sea, te va a tomar bien en cuenta el que tú digas, qué sé yo, alguna palabra de desánimo en ese dolor. No te lo va a tomar en cuenta porque es un dolor, él sabe tu debilidad. No te la va a tomar en cuenta para condenarte con esa palabra, por una palabra que tú dijiste. O sea, no todas las palabras que tú digas serás condenado por eso. No por cualquier palabra. Cuando la Biblia dice que por vuestras palabras seréis condenados y por ellas seréis justificados, tiene otra interpretación. Eso que se entienda. Y yo hablaba del principio de la rectificación, principio de la justificación y el principio de la inocencia como un elemento fundamental para Dios juzgar su pueblo, su iglesia. Eso que se entienda. Sí, podemos tener debilidad, pero no necesariamente perder la fe. Vemos el ejemplo de Job. Pueden leer el capítulo 1 que habla de esto, el verso 3. Vemos el caso del profeta Elías. Después de una gran victoria, cayó en depresión y quiso morir. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Y tú dirías, pero Elías, el profeta, el hombre de fuego, con depresión. Señores, somos humanos. Jesucristo quiso meter reversa, era humano. Jesucristo fue humano. El Dios hombre, la manifestación del Dios de los cielos en forma humana, Jesucristo le experimentó como representante, como unigénito del Padre. Dijo, Padre, si pudieras pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo en ese momento? Está renunciando a su voluntad y está pidiéndole al Señor que se cumpla su voluntad, aunque eso le costara mucho dolor, aunque en ese momento él entendiera que quería abortar la misión. Él dijo, no, yo me resisto a mi propia voluntad y dejo que se cumpla la voluntad de Dios, porque sé que para un propósito he sido enviado. Yo renuncio a mí mismo, renuncio a mis derechos de salvar mi propia vida y renunciar al mundo. Él pudo haberse negado a no presentar su vida como sacrificio vivo por usted y por mí. Sin embargo, él por amor lo hizo. Él entendía que el amor de Dios era, el sacrificio era la expresión del amor sublime de Dios para toda la raza humana. Por tanto, él se entregó por amor, como dice el estribillo de la canción. El poder de la sangre que sufrió por amor. ¿Están viendo? Hay poder en su sangre. Entonces, Elías experimentó eso, señores. Usted puede ser un hombre o una mujer de Dios con mucha gloria, con mucho poder, con mucho power, usar milagros, señales, maravillas y al otro día ya se caminando y siendo bombardeado por el reino de la tiniebla. También su propia carne le ministra. Señores, esto no es raro. Dice que la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Y que aún teniendo esas debilidades o esas pasiones semejantes a las nuestras, él oraba. Y Dios lo utilizaba haciendo señales portentosas donde los cielos se cerraban. Los cielos se abrían.
descendía fuego, hacía descender fuego del cielo porque estaba conectado con el trono de Dios. Pero eso no dejaba dicho que él como humano no sentía debilidades. Claro que la va a sentir. Por eso que yo digo que la grandeza de un creyente, de un ser humano, de un hombre, de una mujer elegido por Dios, no está en que dependa de sus fortalezas o que quizá Dios lo use, no, nada de eso. Tiene que ver con humillarse continuamente ante Dios, depender de Dios, creer y confiar en Dios aún en medio de las dificultades. Juan el Bautista, una luminaria, señora, a quien Jesucristo le hizo un reconocimiento extraordinario cuando dijo: entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno como Juan el Bautista, ni lo habrá. Juan el Bautista fue aquel profeta a quien Dios eligió para que abriera el camino, ¿verdad? Para que anunciara el preámbulo de lo que era la gracia, la parte inaugural de la gracia, del sacrificio de Cristo. En algún momento le mandó a preguntar a Jesús, dile que sí es él, estamos esperando al Mesías. Entonces Jesucristo le mandó a decir, dile que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados, dile que yo soy. Entonces dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que él crezca. Señores, eso lo dice solamente un hombre humilde. Y vemos cómo glorificó a Dios a través de su sacrificio, de su muerte. Fue crucificado, fue decapitado por la palabra. ¿Verdad? Entonces hay que entenderlo. Juan el Bautista en la cárcel dudó y preguntó, es una duda razonable. Repito, hay un principio que se llama, que yo lo desarrollo cuando lo pueden buscar, el principio de la duda razonable del creyente. Eso no es una duda que te lleve pues a decir, oh, no creo en Dios, no, ya, yo no voy a creer en nada, no, es una duda razonable, me explico. La duda razonable es aquella duda que te lleva no solo a cuestionarte a ti mismo, ¿verdad? Como hijo de Dios, a cuestionar todo lo que te rodea. No es que tú tengas una duda cerrada de negarte y creer que Dios no existe. No, como los ateos, entre comillas, que yo creo que no existe el ateísmo, puesto que en el ser humano no habrá excusa para justificarse ante Dios de que Dios no se le reveló, no le habló a través de cualquier esquema, de cualquier manifestación. A través de las cosas visibles conocemos que Dios existe y que es real. No, nadie tendrá excusa. Entonces no existe ese asunto del ateísmo, por poner un tip sobre ese tema. Entonces, la duda razonable, amado, tiene que ver con una condición del ser humano, ¿verdad? Es como una incertidumbre lógica y justificada que surge al analizar una situación. O sea, es como una curiosidad. No te digas, oh, pero mira, me dijo esto, me dijo aquello, ¿cómo será? A todos nos pasa, por si acaso, a los creyentes le pasa, a todos los creyentes. Todos los hombres de Dios se han encontrado en esa situación bajo un principio de duda razonable, en esa incertidumbre de que son bombardeados, ¿verdad? Por el mundo, son bombardeados por su propia naturaleza, concupiscencia, por su propia forma de pensar, ¿entiendes? O sea, cuando tú no tienes como prueba suficiente para estar completamente seguro de algo. Por eso dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Entonces la fe de nosotros ha de ser probada como el oro. Es difícil, señores. Creerle a Dios no es tan fácil como la gente dice. No, creerle a Dios no es tan fácil. Pero bienaventurado, dice el párrafo, el salmo. Bienaventurado el varón que aprendió a creer, a confiar en Dios. Bienaventurado, es dichoso. Oye, es bienaventurado. Entonces esa duda es razonable, ¿verdad? A veces nos ponemos a calcular, como igual como los matemáticos, nos ponemos a buscarle el 2 más 2 que son 4, la lógica. Y nos justificamos y comenzamos a analizar y comenzamos a unir textos y comenzamos a buscar situaciones. Entonces yo no tengo las evidencias. Él me dijo esto. Bueno, eso fue con Elías. Eso fue Juan el Bautista que hizo un milagro. Pero a mí nunca Dios me estaba haciendo un milagro. Y yo no he visto finanzas. Y aquel hermano sí Dios lo bendijo, pero a mí no. Y como que esta gente que dicen ser elegidos. Señores, Elías no hizo muchos milagros según los analistas. De hecho, el discípulo de Elías, Eliseo, sí hizo más milagros. O sea, de desgracia. No todos podemos enfocarlo en milagros, señales, maravillas y prodigios. No. Dios puede tratar con
con usted de una forma y puede tratar conmigo de otra. Eso nos quita los méritos, eso nos quita de que usted tenga más gloria que yo, quizás si somos los dos elegidos, y que vamos a caminar bajo unos esquemas de manifestaciones de gloria, ¿verdad? Porque esto es para la honra del Señor. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa certeza, que no tenemos la prueba suficiente para estar completamente seguros de algo, entonces ahí viene la duda razonable a bombardearnos, aparte de la que el enemigo inculca, que esa es otra. Ahí, esa sí es mala, porque esa te lleva a un extremo a ofender a Dios. No sé si me están entendiendo. Yo quiero que me levante la mano y me digan si estamos entendiendo. La duda razonable no es mala, es lo que nos lleva a curiosear. Es decir, pero Dios me habló, me dijo esto, la profesión me la entregó en tal tiempo. Yo no sé cómo puedo Israel no pudo analizar esto. 40 años en el desierto. Ellos tenían que autoevaluarse y decir, ¿en qué que estamos fallando? ¿Por qué se ha extendido la victoria para nosotros? Porque, óyame, yo le digo que quizá Dios nos permita que uno atraviese por periodos prolongados de prueba, pero ¿hasta qué punto es esa prueba, hermano? Entendido en los tiempos. Vamos a hacer una autoevaluación, vamos a hacer una autoevaluación. ¿En qué estamos fallando? ¿Hay oposiciones? ¿Hay alguna legalidad en mi vida o en la vida suya? Esos son temas, preguntas, para que usted analice su fe. ¿Estoy yo confiando en Dios? ¿Estoy yo descansando en la providencia, en el poder de Dios para hacer las cosas? ¿Estoy yo consultando a Dios para todo lo que voy a hacer? ¿Estoy yo esperando? Si usted analiza esos 4 elementos y la guianza también, si usted analiza esos 5 elementos, usted se dará cuenta si usted camina en fe, si vive la fe de Jesucristo, si usted está agradando o no a Dios. Si usted no analiza esos 5 puntos y usted no lo vive, usted no puede decir que usted va a alcanzar promesa, como obviamente le alcanzan algunos, ¿verdad? Entonces, es una duda basada en la razón, no en suposiciones o emociones. Eso que se entienda. Esa es la duda razonable. Eso se usa mucho en los juicios. Si existe una duda razonable sobre la culpabilidad de una persona, no se puede declarar culpable. Entonces, ¿por qué Dios no nos condena en medio de esa prueba? Porque parte de la naturaleza. Y yo decía que la Biblia dice, la oración de fe del justo puede mucho. ¿Cómo así? ¿Quiénes son los justos? ¿Qué es lo que quiere decir las Sagradas Escrituras? Señores, hay muchas preguntas que están ahí que ustedes deben saber. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de los justos? La oración de fe del justo puede mucho, tiene poder. Y menciona a Elías como un ejemplo. Dice, cuando esté allá en diversas pruebas, ahora, cuando esto, aquello, te da las directrices, cómo tú debes comportarte cuando estés atravesando por esa prueba, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que dejar de hacer y qué es lo que tienes que hacer. O sea, no te van a dar un mapa, no te están metiendo en una prueba sin un mapa, te están diciendo lo que tienes que hacer para que no reprueben. O sea, te dan las instrucciones, te preparan, te habilitan, te van habilitando y te dicen, llegó el día del examen. Es como si usted pasara un semestre o un trimestre recibiendo instrucción en un laboratorio, qué sé yo, en la universidad, y de repente el maestro dice, mira, prepárate que tal día tiene una prueba, pero te la están anunciando y te están dando la información para que te prepares, cuando llegue el día de la prueba, no repruebe. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Satanás se ha presentado a presentarte una demanda en el tribunal celestial. Mas, sin embargo, yo estoy intercediendo por ti, Pedro. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Le estaba anunciando previamente de que le venía un examen. Y él muy porfiado y confiado. Sí, no, yo Señor, donde quiera que tú vayas, yo nunca te negaré. Pedro, aguántate, yo estoy viendo otra cosa. Me pasaron un fax. Y esa prueba que viene, tú la vas a quemar. Pero se va a extender un manto de misericordia. El cetro de mi misericordia se va a extender para que tú sigas caminando. No digas que tú eres de que tan fuerte. No pronuncie cosas que tú obviamente no estás seguro ni sabes cómo terminará eso. Yo lo estoy viendo. Y te estoy viendo que tú estás cayendo. Cuando te presenten el examen te va a caer. Pero yo oraba al Padre para que tu fe no falte. Fíjate que tú te vas a caer. Tú vas a revelar. Y cuando revales, yo te voy a levantar inmediatamente. Y tú lo vas a reconocer. Esto es un entrenamiento.
No te confías en tu propia fuerza, confía en mí, que yo soy el que te da la fuerza para que tú sigas caminando. Yo te voy a fortalecer. Yo soy el que intercedo por ti. Yo fui quien murió por ti. Yo soy quien va a morir por ti, Pedro. No seas porfiado. ¿Te has visto gente así, confiado y porfiado? No, que yo esto, que yo aquello. Son tan rápido para pronunciar palabras. No, que yo esto, se ponen a prometer cosas. No diga eso. Espere primero el proceso. Deje que los hechos hablen por sí solos. Los testimonios precisamente se levantan a través de esas circunstancias difíciles que nadie, por la mayoría de veces, trae a luz pública. Hablan de los triunfos, de las glorias, pero nadie dice y habla de los desgracias y los fracasos y las frustraciones que tuvo detrás de la cortina. Nadie habla de eso. Entonces, ante esa incertidumbre lógica y justificada que muchas veces surge por analizar situaciones que no entendemos ni la jota, calle. Haga silencio. Ponga guarda a su labio, como dijo David. Dijo pacientemente, pero Jehová, y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre el peña del lobo cenagoso. Señor, estaba desesperado el rey, un hombre que Dios había prometido que era el rey, lo ungen desde niño. Y pasa toda una trayectoria de años y años y años siendo perseguido. Y dice, pero ¿dónde está el trono? Que no lo veo. Un rey huyendo entre los montes. Un rey metido en una cueva con miedo. Y teniendo la unción del Señor. Un profeta huyendo con miedo porque una reina lo manda a amenazar de muerte. ¿Pero y qué es esto? Y con la unción y el poder de Dios. Bendito sea Dios, Señor. A todos nos va a suceder esa situación. ¿Entiendes? No va a suceder. Vamos a seguir analizando las preguntas que les planteé al principio. Lo puse a pensar. Entonces, diferencia entre una tentación y una prueba. ¿Qué es una tentación? Para los que no saben quizás. Bueno, una tentación es una incitación, una provocación al mal. Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado. El apóstol Santiago dice, cuando usted sea tentado, no diga que fue Dios, sino que usted a través de su propia naturaleza pecaminosa ha sido seducido y atraído. Oiga eso. Es decir, pecamos por situaciones de crisis emocionales que se nos presentan en el camino. A veces porque tenemos ciertas necesidades que no encontramos la manera de resolverlas y nos vemos frustrados, nos presentamos ansiosos, afanosos, ¿verdad? Perdemos la esperanza. Nuestra fe es drenada por esa situación y caminamos tan valiente y comenzamos a cuestionar a Dios. Oiga esto. En medio de esas situaciones que tú tienes que caer a rodillas y decir, Señor, perdóname, que estoy hablando disparate, Señor, dame fuerza. A todos les sucede, señores. A todos nos sucede esa situación. Pero en medio de la prueba es que tú tienes que demostrar si tienes fe o no. Es que tú tienes que demostrar lealtad, fidelidad, perseverancia. La prueba no es para tú llorarle al diablo, es para que te levantes, para que clames a Dios, como Dios le dijo al profeta Jeremías que estaba como una Magdalena. Y lamentándose y lamentándose, dice, ¡hey! Y tú no fuiste quien yo levanté en el pueblo de Israel. Te voy a usar para corregir a los mismos profetas, a los hermanos tuyos que se descargaron de mi presencia, que se vendieron por un plato de lentejas. Tú te has levantado como columna, como baluarte en medio del pueblo. Te voy a dar un dato, oye, se te van a levantar por mi causa. Ellos van a pelear contra ti. Pero te tengo una noticia. Yo he puesto el rostro tuyo más fuerte que el rostro de ellos. Eres mi voz profética autorizada. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo soy Jehová quien te defiende. Caerán postrados ante ti. Yo le entrego una autoridad a Jeremías impresionante, este profeta. Perseguido por los mismos de adentro, por lo mismo de la fe. ¿Tú sabes lo que es? Una de las batallas más difíciles del creyente es ser perseguido por lo mismo de la fe. Eso ocurre, señores. Quizás que te ataquen los de afuera es otra cosa, pero los mismos de la fe que tienen conocimiento, señores, es una batalla muy fuerte. Ser rechazado, ser asaeteado. Es tremendo eso. Entonces, la tentación, yo siento la presencia muy fuerte. Yo no sé si ustedes la sienten. Yo le está hablando a alguien. Yo le está ministrando a alguien ahora mismo. En el Espíritu Santo me dice que lo está tocando una persona ahora mismo que está recibiendo esta palabra. Dice, yo recibo esa palabra, yo me identifico con la palabra del profeta, yo me identifico porque a mí me lo han hecho. Gloria a Dios. La tentación es una incitación al mal,
cuyo objetivo es hacer caer al creyente en pecado. Y cuando hablamos de una incitación, es una provocación. Ejemplo, en mi gracia, Jesucristo llevado por el Espíritu de Dios al desierto, no fue llevado por él, no fue llevado, oiga, es que se entienda, no fue el diablo que llevó a Jesucristo al desierto, por el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para despojar a Satanás del poderío y el gobierno y el reinado que tenía sobre nosotros. Todos los reinos lo tenía Satanás. Se lo dijo a Jesús, le dijo, si tú postrado me adoraras, te entregaré todos los reinos, el gobierno sobre la naturaleza, el gobierno, el reino animal, el reino vegetal, el poderío, el reino de la muerte y la vida, el gobierno de la vida. Oye, mira, si tú eres un freco atrevido, estoy lanzando una tentación al rey de reyes, al dueño del universo. Si tú eres el Hijo de Dios, que todas esas piedras se conviertan en pan. Dice Jesús, la Biblia dice que Jesucristo tuvo hambre en ese sacrificio. Si tú eres el Hijo de Dios, esa fue la primera tentación. De todas las tentaciones, Dios te va a tentar. Satanás te va a tentar por las necesidades básicas primarias. Por eso es que tú ves que las crisis son las que determinan el nivel de fe que tú tienes. No. Lo repito, las crisis son las que determinan si tú eres fiel o no eres fiel. Ay, Padre eterno. La crisis, los desiertos son las que determinan. Aleluya. Si tú eres aprobado o no para recibir. No, pero gloria a Dios. No es en la pompa, no es en la tranquilidad, no es, aleluya. Es en el desierto donde Dios va a afinar tu fe. Es en el desierto donde Dios va a manifestar su mano poderosa y te va a preparar para que tú veas los milagros creativos de Él. Cuando Dios te saca del desierto y te lleva donde está la multitud, no te lleva para que tú mires la multitud, no, ya te entrenó, Él te preparó, Él te cableó, Él te dio la gloria, te derramó la unción, te habilitó, estuviste en el laboratorio varios años. Entonces, cuando Él te saca del desierto y te dice, vete ahora a las naciones, tú estás preparado, estás listo. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que antes de que Dios los saca del desierto, ellos se envían. Aleluya, pastores, pastoreando y no tienen una formación espiritual. No han atravesado por el desierto todavía y quieren llegar a Canaán. Tú no puedes pretender llegar a Canaán si primero no atraviesas por tu desierto, hermano. No te evita todavía. No todo el mundo califica. No todo el mundo califica para que Dios le diga, está preparado, ahora te envío. Dios llama, ¿verdad? Te prepara, la preparación es dolorosa. Y luego te dice, ahora tú estás preparado, ahora yo te envío. Hay gente que se han enviado yo mismo. No me quiero detener ahí. Entonces, Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí te están dando la estrategia para que la tentación no te ahogue. Para que cuando lleguen los pensamientos y los sentimientos, para que cuando te llegue ese problema, ay, me estoy en este problema que me están atacando, que esto, que el banco, que debo el auto en el dealer, que debo el departamento, que debo aquello, que me estoy ahogando, que no encuentro qué comer, que me están siendo infieles. Llora, hermano, te están dando la estrategia porque no todo el mundo, nadie vence eso con su fuerza. ¿Quién le dijo a usted que te va a perdonar a la gente que lo fue infiel a usted? En el caso de la pareja. Ay, yo le voy a perdonar, yo lo voy a perdonar porque él. ¿Quién le dijo a usted? Usted tiene que buscar a Dios para que Dios ponga un corazón en usted perdonador, para que usted reciba ese poder de perdonar. Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Si usted en algún momento alguien le ofende y ustedes le retienen el pecado, le será retenido. Pero a quienes ustedes le perdonen el pecado, le será perdonado. Estaban a dejar la ley del ping-pong, lo que tú la recibes. Si tú no sabes perdonar, no me digas tú a mí que a ti tampoco te van a perdonar. Es una ley que tiene una característica horizontal de nosotros con Dios, pero también con el prójimo. Lo vertical y horizontal. Aquí, yo te perdono a ti, pero tú tienes que perdonar al prójimo. Tú no me puedes pretender decir a mí que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano. Usted es un mentiroso, dice la Sagrada Escritura. Entonces, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu nuestro, o el Espíritu de Dios siempre está dispuesto, está en constante movimiento. Pero nosotros estamos rodeados de una debilidad, de una naturaleza pecaminosa que se encuentra en nuestro cuerpo natural, en nuestro cuerpo físico. Tenemos una dualidad
un cuerpo espiritual y un cuerpo literal del polvo. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que tome posición por encima del cuerpo natural o de los deseos naturales, para que los deseos de Dios dominen los deseos nuestros que están inmersos en nuestro espíritu. Por eso le dije un mensaje, le hablé de un mensaje que habla del espíritu del hombre, el espíritu de Dios, el espíritu del mundo y el espíritu de la tiniebla. Hay gente transmitiendo de su propio espíritu al mundo. Son mensajes vacíos, no edifican. Hay gente transmitiendo mensajes incorrectos, mensajes sin revelación. Como dice el apóstol Pablo, son nubes sin agua, porque no tienen revelación de Dios. Sigo. Velad y orad para que no entre en tentación. Sigo. Hay que apelar a los deseos, ¿verdad?, de la carne. ¿Y cómo se hace? Buscando la obediencia en Dios. Puede venir del enemigo o de la propia naturaleza pecaminosa, como le dije. Jesucristo en el desierto, Mateo 4, allí el diablo lo tentó. Jesús resistió con la palabra. ¿Con qué te va a enfrentar al enemigo? Se te manda y te dice, escudriña, medita, lee. Claro, pero que yo no sabía escribir. ¿Quién le dijo a usted que ese es un obstáculo? Ahora tenemos los audiolibros. Y hay gente que no sabe leer y cuando se paran en un auditorio parecen filósofos. No hay excusa. Aquí el Espíritu Santo te enseña. La diferencia entre prueba y tentación. Primero, vamos a ver los aspectos, vamos a ver las pruebas. El origen de la prueba, Dios la permite. El propósito, fortalecer la fe. El resultado, si se vence, se alcanza la madurez espiritual. El resultado, si se falla, aprendizaje y corrección. Y yo he dicho en otras ocasiones que el principio de la corrección, el reconocimiento de un error es el principio de su corrección. Esa gente que usted lo ve que son creyentes o hacen llamarse cristianos, hijos de Dios, constantemente están justificándose ante una corrección. Y usted viendo, abre la boca para enseñarlo humildemente, con amor y misericordia, y ellos están justificando y enfrentándolo a usted. No espere que ahí no hay nada. No espere que esa gente va a tener ningún resultado de gente así. ¿Entiendes? Lo primero es que el que se humilla ante Dios, el que reconoce su pecado y se aparta, oiga esto, alcanza perdón, alcanza misericordia. Pero el que ni siquiera lo reconoce, no pierda su tiempo con ese tipo de gente. Aunque se llame apóstol, profeta, maestro, evangelista, diácono, lo que sea, no pierda su tiempo, ese está perdido, fácil. Y una característica distintiva es que no tienen humildad, no tienen sencillez. Son gentes incorregibles, indomables. Algo importante, las pruebas y la tentación andan juntas. Bueno, la prueba viene de Dios y la tentación viene desde el enemigo. Lo vemos en el caso de Job. Lea la historia, el capítulo 1 de Job. Lea la historia, la vida de Job. Para Dios era una prueba. Para Satanás era una tentación para hacerlo blasfemar de Dios. Esa es la diferencia. La tentación viene para inducirte, ¿verdad?, para que tú blasfemes y ofendas a Dios. Pero en medio de la tentación, que también Dios la permite, entonces ya es una prueba, entonces Dios saca lo mejor de ti. Y el enemigo es avergonzado, le quita la autoridad y te la entrega a ti. Entonces ahí te va elevando de niveles, como dijo Pablo. Porque esta ley de tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. La clave está cómo nosotros respondemos en el momento de la temptation, como dice Juan. La clave está cómo nosotros respondemos en el momento de la tentación. Son momentos clave, tiene que descubrirlo. Usted puede ir caminando toda una trayectoria, días, semanas, meses, y el enemigo ahí, y suelta una bomba en los aires, suelta un dardo, y se anda corriendo. Y usted lo tiene ahí. Y el enemigo no descansa hasta que usted caiga, porque la idea es hacerlo caer a través de esa tentación. Hay un día donde usted quizás no ora, quizás no se percata, no medita, y lo agarra desprevenido. Y usted termina cometiendo la falta y ofende a Dios. No, la idea no es que usted ceda a la tentación. Por eso se hace la oración modelo. Padre, ayúdanos a vencer la tentación y líbranos del mal. La oración modelo. De eso se trata. Entonces, la clave está en cómo responde. Si resiste, creces. Si cedes a la tentación, necesitas arrepentimiento
y restauración. Por eso es que la prueba, ¿verdad? Muchas veces Dios me la permite que la repita. Bien. Amén. ¿Cuántos están aquí? Yo creo que respondí toda la pregunta, ¿cierto? Respondí toda la pregunta. Entonces oremos. Vamos a hacer una oración. Las pruebas pueden cansar, pero no son para destruirte. Dios las mide y controla. Tienen un propósito, formar el carácter de Cristo en ti. La obra completa es madurez espiritual total. Hasta que tú no hayas alcanzado la unidad, hasta que tú no hayas alcanzado la estatura del varón perfecto. Perfecto no significa perfección absoluta para los que creen que la perfección no existe. No existe, pero aquí hablamos de un término espiritual, que la perfección implica madurez espiritual. A eso se refirió Pablo. La obra completa significa cuando tú tienes madurez espiritual, ya tú estás preparado. Porque ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Que mientras el vaso, ¿verdad? Se derrama, o sea, tiene grieta por fuera, no está preparado para sostener el líquido, el aceite, la unción, el power. Pero cuando ya está preparado, entonces dice, el que conmigo no recoge, o no edifica, pues desperdicia o desparrama, se desperdicia. Hay gente que no está preparada todavía para Dios entregarle mucho poder. Hasta tanto tú no eres formado en el desierto, no estás preparado para ir a Canaán. Hasta que tú no tienes carácter, ¿verdad? Hasta que tú no logras entender eso y alcanzas esa madurez espiritual, esa plenitud de Dios, todavía tú no calificas por el ministerio. Mucha gente pide oración y eso, y es bueno. Mucha gente pide cobertura y es bueno. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la promesa, entremos al reino, entremos a Canaán. El pueblo de Israel no pudo atravesar el umbral y se quedó en el desierto. Sucumbieron ante la tentación. Fueron reprobados en la fe. Entonces es necesario. Yo voy a orar por la obra completa, porque hay gente que están siendo probados, hay gente que están siendo tentados, y hay gente que están siendo reprobados. Pero hay otros que están siendo catapultados, como dijo Pablo, que están siendo transicionados. Y Dios lo está llevando en niveles superiores de gloria, niveles superiores de conocimiento, de discernimiento, de entendimiento, de poder, de revelación. Gloria a Dios. Y no han visto promesas de tipo natural, porque Dios primero tiene un patrón, y es necesario que usted lo sepa. Antes de entregarte cosas de este plano, se va a asegurar de que tú estés alineado interiormente a su reino. Él dice, primeramente las cosas espirituales, el tesoro de los cielos. El Señor se asegura de que tú siembres primero para el reino de los cielos, que tú hagas tesoro en el reino de los cielos, que haga un depósito para el reino de los cielos. Eso que se entienda. Entonces, muchos creyentes no quieren ser probados. ¿Por qué? La prueba implica, estamos terminando, dolor. La prueba implica dolor. La prueba implica espera. La prueba implica incertidumbre. La prueba implica renuncia al control de Dios. Y cuando tú no quieres ser controlado por Dios, entonces tú te conviertes en una persona que no va a honrar a Dios. Jesús en su humanidad expresó y dijo en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. Esto revela, no es natural desear el sufrimiento. No es natural desear el sufrimiento. Pero la madurez está en decir, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué significa que la paciencia tenga su hora completa? Un proceso terminado de formación espiritual. Incluye carácter firme, una fe madura, dominio propio, dependencia total de Dios. Cuando habla de perfectos y cabales, no significa sin pecado, sino íntegros, maduros, espiritualmente estables. Dios no quiere solo sacarte de la prueba, quiere formarte completamente a través de ella. Tengan gozo. No dice que la prueba sea agradable, no, sino que el resultado es valioso. La prueba refina la fe, produce paciencia, o sea, la resistencia espiritual nos hace madurar. Es como el oro en el fuego, no se destruye, se purifica. ¿Hasta qué punto Dios permite la prueba? Según 1 Corintios 13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. En la vida de Job, Dios permitió la prueba, pero puso límite a Satanás. Eso le llaman las órdenes de restricciones divinas. Job capítulo 1, 12 2 y 2 al 6. Entonces las pruebas no son infinitas ni fuera de control. Dios siempre provee salida o fortaleza. Eso que se entienda. Las pruebas no son eternas. Hay un momento de gozo. ¿Entiendes? Hay un momento de estabilidad. Hay un momento de exaltación. Hay un momento de estabilidad. Hay un momento de gloria. ¿Entiendes? Las pruebas pueden cansarte, pero no destruirte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte este mensaje y suscríbase a nuestro canal, Héctor Pineda, canal oficial. Estamos por Facebook también como Héctor Pineda y otras redes como esta de TikTok. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y oro al Padre para que en medio de la prueba recibas fortaleza. No para que te quite la prueba, sino que puedas ser fortalecido, puedas ser guiado, puedas ser instruido y puedas seguir avanzando y llegar hasta el final. Porque el Señor dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendiciones.